Seguramente estés como yo. Vienes de un gran fin de semana, de jugar varios prelanzamientos, o quizás solamente uno. Estaréis ahora mismo con la lista de tachando, a ver, mira, tengo una de esta, tengo una Hyperfoil, tengo una Foil, tal, no sé qué. Y llega un punto donde llegáis a una legendaria. ¿Me la quedo? ¿No me la quedo? Pues venga, vamos a ver si doy mi opinión y ayudo un poquito a traer claridad en esta difícil decisión, o quizá no tanto. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, espero que hayan tenido unos lanzamientos increíbles con muchas aperturas de sobres buenísimos, que hayan hecho mucha comunidad, que hayan arropado a la gente nueva. Pero lo dicho, bueno, algunos hemos tenido un poquito más de suerte, otros no tantas, ¿no? Algunos porque participan en un montón de prelanzamientos, porque viven en una ciudad muy grande, otros que se desplazan, ¿no? Como Mono Loco, que me estaba contando que ha ganado su prelanzamiento, pero que allí donde ellos viven no hay ninguna tienda, entonces tienen que juntarse en un grupito e irse a Salamanca, a muchas ciudades cercanas para poder disfrutar de estos eventos. Que por cierto, muchísimas felicidades y me alegro un montón que me comentaste en el audio que te haya ayudado un poquillo mi vídeo de cómo orientar este evento, así que muchísimas gracias por tu feedback. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos con esta carta de 14 recursos que yo cuando estaba abriendo le dije, ¿será el sable oscuro? No. ¿Me la quedo? ¿No me la quedo? Bueno, por eso dije, creo que si yo tengo que plantearme esto, ¿por qué no hago un vídeo y trato de traer un poquito de claridad? Así que vamos a ello, vamos a hacer un pequeño tier, ¿vale? De potencia, de qué tan buena puede ser una carta y vamos a dar un poquito de orientación a ver si sirve para que podamos tomar la mejor decisión todos y todas. Bueno, en el tier más bajo, carita triste, no hay ninguna porque considero que realmente no hay ninguna, no hay ninguna. Hay algunas que sí son muy de super nicho, ¿vale? Son super ultra mega ultra nicho de la muerte in the sky, como son el finalizador y legiones interminables, ¿no? Esta que tengo yo aquí. ¿Por qué? Bueno, porque al final son decks que vas a construir súper en torno a esta carta. O sea, no es un plan C, ¿no? Yo creo. Es un quiero construir el deck de tal modo que esta carta va a jugar un rol importante en la estrategia general de la partida, ¿no? Entonces quiero rampear, no solamente meter resupply, sino a lo mejor meter 2, 3, hasta 4 cartas que me puedan rampear, de tal modo que fuerzo mucho que estas cartas tengan valor en la partida. Al final son cartas caras, que tardan bastante en salir, que tienen un efecto concretito, pero que si lo juegas bien puede tener valor. ¿Yo me las quedaría? A ver, finalizador, creo que no. Claramente no. Y no solamente por no jugar verde-negro, ¿no? Sino porque es un nicho que no sé si es hasta divertido, pero Legiones Interminables, Antonio, Russo, os estoy esperando, ¿eh? Tengo dos personas que ya me han pasado ahí propuestas de decks en torno a esta carta, o sea que se centran muchísimo en esta carta. Les quiero invitar al canal para que no solamente sea yo hablando de sus decks, sino que vengan ellos a hablar de sus ideas locas. Yo Legiones Interminables sí me las quedaría. Si mi deck va a girar muchísimo en torno a ello, mínimo quizá necesites dos. Salvo que tengas muchísimo robo o de verdad puedas controlar la partida y sentir puedo aguantar para poder jugarla. Mucha gente decía, ya, pero es que a lo mejor te gano antes. Sí, pero es que a lo mejor quieres ganar usando esta carta. ¿No? Dicen, no te vale solo ganar, sino que quieres ganar usando la carta y llevando a cabo la estrategia. ¿Va a ser un deck súper competitivo? El tiempo dirá. Va a ser un reto personal, ¿no? Ese como un rompecabezas que si sale te vas a... ¡Buah! He perdido 15 partidas, pero en una conseguí ganar de este modo. Y a lo mejor esa es tu victoria, ¿no? Yo esta me la quedaría. Si de plano no juegas verde, si de plano no te planteas este tipo de estrategia, pero tú eres más agro, eres más midrange, vende. La pregunta es, ¿la vendes ahora? Pues no sé, no tengo ni idea de cómo está el precio. O quizá esperar a que salga algún deck potente que juegue en torno a ella. Y ahí a lo mejor sea el modo donde más rentabilidad puedes sacar a tu cartita. Si pasamos a nicho, antes era súper ultra mega nicho, ¿no? Son cartas que dices, casi que el deck lo tengo que construir en torno a esto. No me sirve un plan Z, ¿vale?
porque al final son cartas medio muertas que a lo mejor no le sacas partido. Nicho va un poco, se queda un poco a medio camino, ¿no? O sea, sí puedes tener un plan B, un plan C, tener un par de cartitas en torno a ello, pero quizá no puedes basar por completo tu estrategia en ella. Salvo, de las tres que voy a presentar, salvo este. Siento que confrontación final, yo quiero 3 o 2, venga, pongamos 2. Creo que es una carta que todo doble amarillo tendría que llevar, ¿vale? Si no en el main deck, no, si no en el deck principal, sí quizá en el banquillo, ¿no? Porque puede ser una condición de victoria que el rival no se espere. Sobre todo eso, ¿no? Banquillo, entra, sale, el rival no sabe si la tienes en tu deck principal, no, si empiezas con ella. De pronto, que sepa que la tienes es un elemento mental muy, muy potente. Porque doble amarillo, no ha gastado ningún recurso, te ataca con todas las unidades. El rival dice, la lleva y me la va a jugar y me va a ganar partida. Entonces vas a condicionar su juego, ¿vale? Para mí esta es una muy buena carta, yo me la quedaría. Si no juegas doble amarillo, bye. No renta pagar 8 por ella, no renta pagar 10 por ella. Pero, por 6 un doble amarillo, yo creo que sí. Si no vas a jugar doble amarillo, quizá vender. Y esta sí te diría que no tengo ni idea de los precios, no miro las webs. Esas yo sí te diría, espera, porque estoy convencido que van a salir decks jugables, competitivos, que la van a utilizar y ahí puede ser que todo se vaya hacia arriba. Segunda oportunidad. Eso es lo que pide esta carta, yo creo. A ver, es una 4 doble azul mejora en un meta de muchas mejoras, parece ser, donde lo meta va a ser llevar anti-mejoras y es una mejora que no hace nada, ¿no? Es pagas 4 o 6, pero 6 me parece una barbaridad. Pagas 4 para equipársela a una unidad y que no haga nada. Al final, ¿qué ocurre? Que cuando esa unidad es derrotada, va a la parte de descartes y la puedes recuperar, la puedes jugar gratis. Es una segunda oportunidad, es una segunda vida. ¿Merece la pena? Si no hubiera un meta de mejoras y un meta de romper mejoras, quizás sí, por muy lenta que sea. Claramente va un arquetipo de control, de aguantar, de estalear, de aguanto, te aguanto, te aguanto, te aguanto, el rival se queda sin valor y ahora llego yo y para adelante, ¿no? Ahí entra muy bien, pero es que un Waylay te la quita. Un Waylay, un coste 4, legendaria, te quita la mejora y se va a descartes. No sé, la nave mandaloriana, que cuesta 3, te quito la mejora y ya está. Y 4 recursos tuyos se han ido en nada. No me has forzado a mí nada, porque esa nave quizá ya la llevaría por el propio meta del momento. A mí no me gusta mucho, pero es tan loca que yo creo que va a encontrar un hueco. Y bueno, sí, puedes pagar 2 por ella, utilizando el mandaloriano este que te hace que cuando la juegas te permite jugar una mejora desde tu mano pagando 2 menos. Pagas 4 en algo que no sea mono azul, en mono azul pagas 2. Ahí puedes rentar un poquito más. Por eso yo la aguantaría, gente. Yo esta la aguantaría a ver qué pasa en el meta. Seguimos con Dryden Boss, ¿no? Otra de nicho porque al final su efecto va muy vinculado a la mecánica de capturar. Si no llevas capturar en tu deck, no la juegas. Por mucho que sea un 7-5-7 escudado, creo que por esos costes quieres jugar cosas de mucho más impacto, que tenga un impacto importante en partida. Y el escudado no es suficiente. Si llevas a Dryden es para llevarlo en un deck de capturar. Claro, con Java va perfecto, ¿no? Sale Java por 7, captura a alguien, siguiente jugada el rival intenta reaccionar, si no libera a esa unidad que tú has capturado, sale Dryden y la juegas, ¿no? O sea, es como un Palpatine en 2 acciones, a cambio de tener 3 cuerpos, ¿no? Tienes a Java, tienes a Dryden y tienes la carta que has capturado. A ver, es una jugada muy potente si juegas a capturar. Hay eventos muy buenos, tanto en verde como en amarillo, que van a capturar, y más si llevas Bounty Hunter, donde gana mucho más valor. Yo lo aguantaría porque todavía no parece que haya un deck de capturar muy potente. Ya vas a estar jugando a otra cosa, ¿no? Con rojo y con más Bounty Hunters y que se benefician de cobrar recompensas, o mejor dicho, de atacar a cosas o jugar cuando hay recompensas en la mesa. Yo lo aguantaría. Esto tiene pinta que va a salir algún deck importante de capturar que pueda funcionar y para adentro. Para adentro, yo lo aguantaría. Un líder respetado. A ver, mira, pongo a la izquierda a Chewbacca y pongo a la izquierda a C. ¿Por qué? Porque eran las respuestas que tenían los decks de Sabine para hacer frente a otros mirros, ¿no? Es decir, ok, soy una Sabine amarilla, tengo delante una Sabine verde que no tiene tantos saboteadores, pum, te juego Chewbaccas,
te paro, me atacas, se endereza, te quito, ¿no? Y consigues parar tanto el agro y encima lidiar con las amenazas del rival. Zed, vale, lo mismo, le dabas ambush con la base y lidiaba con 2 unidades de la base, perdón, de la Sabine amarilla enemiga o otra Sabine verde enemiga. Un líder respetado para mí es un poco lo mismo, es una carta que quieres jugar cuando el rival te ha atacado con un montón de unidades a la cabeza, a la base, tú has hecho lo propio, ¿vale? Y como última acción, ¡pum! Te las capturo todas, ¿no? Por tanto, ese agro o cambia y gira en torno a, bueno, llevo eventos de la mano o llevo cosas con ambush para poder luego tener impacto y recuperar, ¿no? Salvar a esas unidades que me has capturado, o el impacto es brutal, porque yo como agro tengo un montón de unidades, tú como agro no tienes ninguna, tengo un turno gratis de cabeza, 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 cabeza. Aunque logres rescatarlas después, ya he ganado un montón de tiempo yendo a cabeza y tú no. Es el lugar donde la veo. ¿Por qué la he puesto en jugable y no en nicho? Por mucho que sea como, creo yo, muy enfocada al agro. Pues porque el agro se juega muchísimo. Sabine va a seguir muy fuerte. Han Solo rojo, verde viene con todo. Van a venir un montón de cosas agro que esto tiene mucha cabida. Para mí es un banquillo a tener en cuenta. No creo que sea una carta muy de llevar en el deck principal. Pero pues solamente por eso creo que es jugable. Es jugable y yo creo que la aguantaría, gente. Yo creo que la aguantaría. Aunque si Sabine, la parte buena de que el agro brille tanto al inicio de los sets, es que entonces esa carta puede ser que sí la puedas vender muy prontito por un buen precio. Pasamos a DJ y DJ. A ver, vamos a ver. Es un coste 3, 3, 5, bajos fondos, contrabando, 7 doble amarillo. O sea, más nicho imposible. Alejo, ¿por qué me la has puesto en jugable? Si tú me estás vendiendo que eso es super mega ultra nicho. Porque no deja de ser un 3, 3, 5 con una de las palabras, con un rasgo, quizá el más importante, junto con Mandaloriano quizá, de todo este set. Por tanto, este 3-3-5 te da estadísticas y te habilita Milky Wonky, te habilita que si tienes una carta de bajos fondos haces un efecto al jugar otra, muchas cositas, ¿no? El daño desde Cad Bane, hay muchas cositas que este DJ te está habilitando. No tienes esclavos liberados, o si la tienes pero prefieres llevar esta porque es más cara, adelante. Solo por eso, para mí, tiene mucha más prioridad en muchos decks amarillos que no giren en torno a Frontera, Droide, Twilight y Wookiee. Y se va a ver, gente, se va a ver. En los dobles amarillos ya se están viendo cositas, ya lo he comentado en algunos vídeos. Ya traeré algunos vídeos utilizándolo. Y sí, yo creo que se va a ver. Para mí es jugable. Yo la aguantaría. Si no tienes plan de jugar nada amarillo, vender. Vender en cuanto veas que el mercado está un poquito alto, porque va a ser una carta jugable, gente. De verdad, va a ser una carta jugable. El Mandaloriano. El Mandaloriano, qué pena, qué pena. Con lo... no sé. Yo no le veo a tanto futuro, gente. Por muchos motivos, ¿no? Porque... no sé. Al final... si no fuera un deck, o sea, si no fuera un meta de tantas mejoras, quizás sí. Pero como todo el mundo va a llevar bastantes respuestas a mejoras, y amarillo está tan fuerte, Waylay va a estar ahí. Un pequeño spoiler. Yo normalmente pienso siempre al ver una carta de plan de Waylay, ¿renta o no renta? Que este Mandaloriano entre 100 por 6, siendo un 5-6, que lo que aporta es Mandaloriano y cazarrecompensas, ¿vale? Y además es un centinela, y además puede llegar a curar. Creo que lo de llegar a curar es un poco... no sé, es un poco limitado, no sé. Como que tienes que girar mucho en torno a que tengas unidades de coste 2 a las que le puedas sacar muchísimo valor. ¿Cómo le sacas muchísimo valor? Poniendo las mejoras. Un Waylay te destroza eso. Las cartas de este meta anti-mejoras te las destruye. A mí, personalmente, no lo priorizo para nada en los decks. Ni siquiera en decks que vaya a Mandalorianos. Pero la veo jugable. Al final son estadísticas, impacto directo por centinela, te mete 2 traits bastante buenos y, bueno, puedes llegar a meter curaciones o esos dos fichitas de escudado. ¿Yo la guardaba? Yo no la guardaba. Yo la vendía, gente. Yo la vendía. A lo mejor en más adelante gana más valor, pero si ahora mismo hay un buen precio, yo la vendería. Rey. Esta es quizá... mira, quizás la más difícil de todo el día de hoy, ¿eh? Rey. ¿Por qué digo esto? No deja de ser un 5 azul-blanco, fuerza. ¿Vale? Ya, vamos a pasar directamente aquí. ¿Por qué? Porque al final es que hay una curva perfecta. 3, 4, 5, 6, 7. Estás bajando todo el rato fuerza, 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 fuerza. Y estas unidades, estas cartas, tienen mucho valor. Tienen impacto directo o lo van a tener después, ¿no?
Restore, robar carta, milear y curarte, centinela y mejorar unidades de la fuerza, Restore, eliminar unidades del rival. Súper bien. El problema de Rey es que tiene estadísticas bastante muy buenas. O sea, al final es un 4-7. Tiene mucha vida. Creo que eso es lo más positivo que tiene, ¿no? El combo este de con Kylo, bla, 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 creo que Rey no va a entrar tanto ahí, aunque, y lo vamos a hablar, eso me lo guardo ahora para hablar cuando hable de Kylo. Esa parte, al atacar, puedes curar daño, y si no es de heroísmo, le das una ficha de escudo, está bien, pero es cierto que no tiene impacto directo en el momento en el que entra. Solo es un 4-7 que no hace nada, por coste 5. Luego empiezas, si tienes unidades baratillas que no tengan el rasgo de, perdón, el aspecto de heroísmo, pues empezar a curar para lidiar con mesa, tradeos favorables, poner escudos. Bueno, es flexible porque te permite jugar con eso, pero te condiciona un poquito el deck. Lo más curioso es que en los decks que se están viendo ahora mismo de Rey, no entra, pero ¿por qué la pongo en jugable? Porque al final tienes una curva perfecta de unidades de la fuerza y hay cartas que tienen sinergias con fuerza que son potentísimas, ¿no? El empujón, el Fourth Throw, el Make an Opening. Hay un montón de cartas que son muy potentes, que te permiten ganar impacto en mesa y controlar la mano del rival, que Rey suma a esto. Para mí es jugable. Pasamos a las muy jugables. Estas yo creo que sí que son bastante meta todas. Empezamos con Kylo Ren. ¿Por qué pongo a muy jugable en Kylo Ren? Porque si quieres llevar un deck rojo-negro que dependa de fuerza, Kylo te lo aporta. Y si tienes a Kylo como líder, hasta puedes meter a Rey y ahí sí que puedes sacar mucho más valor a su habilidad de cuando ataca, ¿no? Claro, Kylo es un 6-7 que al entrar no hace nada. Pero si nos vamos a verde, intervención oportuna, puff, pagarías 7 por ella, ¿vale? Si no sale por contrabando, pagarías 7 por ella, atacando 6-7. Hasta ahí, estadísticas bien, creo que con 6-7 te puedes cargar prácticamente todo en el juego, pero si tienes delante algo como un líder, como un Vader, un Palpatine, no sé, un Java, ¿no? Que hemos visto que tiene un montón de vida. Ese +2 de al atacar se lo puede dar a sí mismo. Dice, dale a una unidad para esta fase. No, si no implica que siempre tenga que ser a otra unidad. Por tanto, podríamos estar haciendo 8. Y 8 ya es algo a tener mucho más en cuenta. Que no hace falta, se lo damos a otra unidad y esa otra unidad puede entrar con todo. Y al ser de la fuerza, ese evento de jugar, creo que costaba 6 y recuperar y poder jugar gratis una carta, bueno, gratis, casi baratísima, una carta desde tu descarte y si es de la fuerza aún más barata, bueno, es otra unidad de fuerza que se puede sumar a Vader, que se puede sumar a Palpa, para poder jugar con mucho descuento. A mí me gusta mucho y lo que es curioso es que esta carta sí se juega en esos decks de Rey inicial. Yo creo que si está cara ahora, vender. Si no, aguantar. Aguantar porque yo creo que en un futuro va a ir ganando mucho más valor. Creo que esta carta puede mantenerse bien en el tiempo. Silenciador TIE de Kylo. Un 2-3-2 en el espacio. Ya está. Solamente por eso... Ya está. Primera orden. Veremos eso en un futuro que da. Caza. Veremos en eso en un futuro que da. La acción. Bueno. Si llevas a Kylo o llevas a Afra. A ver si alguien lleva a Afra. Ya hay un vídeo por ahí de un creador de contenido que dice Afra es buenísima y ha hecho un deck buenísimo, dice. No sé, lo tengo a medio de ver, a ver si es verdad o no. Pero solamente por estadísticas creo que ya merece la pena. Y en un meta donde va a haber muchísimo descarte de mano, el silenciador TAE gana más valor, porque el rival ya no te hace tanto daño. A lo mejor, es cierto, a lo mejor en ese turno no querías jugar el silenciador, ¿vale? Porque querías jugar otras cosas. Pero me descartas la mano, bueno, me quito el silenciador y lo juego, no me has hecho tanto daño. Yo creo que si el meta gira mucho a quitar cartas de la mano del rival, para que no tener respuestas y no quitarte unidades que tengan mejoras, etcétera, etcétera, el silenciador va a ganar aún mucho más presencia, pero para mí ahora todo de negro-rojo tiene que tener 3. Así de claro. Evacuación. Mamma mía, qué carta. Mamma mía, qué carta. Devuelve toda unidad que no sea líder a la mano de su propietario. Muy prontito, guía... Bueno, no es ni guía, es un problema. Es un problemón que les voy a poner a algunos de ustedes de un deck jugando en torno a esta carta. ¿Vale? Muy prontito, de verdad. O sea, creo que la voy a grabar esta semana para subirlo. Lo más importante de esta carta
y que es muy jugable, posiblemente 3 copias o 2 copias, es que el control azul-amarillo ahora es una realidad potentísima. Throne se va a ver muchísimo más en mesa, creo. Bueno, no es difícil acertar porque antes no se veía prácticamente nada. Entonces ya con poquito que se vea más, ya se va a ver mucho más, ¿no? Pero bueno, creo que entienden por dónde voy. Creo que ahora Throne sí va a poder hacer lo que quiere hacer. Controlar mesa, controlarte cosas, molestarte y ganarte a largo plazo. Y Aiden, que era, pues se jugaba con verde, se jugaba mono azul, ahora me consta que hay gente que está girando y mirando a astucia. Porque puedes jugar esto, levantas toda la mano, el rival te vuelve a bajar cosas y ahora es cuando yo te juego el Super Laser Blast. Entonces te está controlando mesa todo el rato. No sé si va a ser súper divertido llegar a una mesa y decir, ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Pepito, ¿qué juegas? Aiden. ¿Con qué? ¿Con amarillo? No sé si lo prefiero a un doble azul, pero esta carta es muy buena. ¿Yo cuántas quiero? Quiero mínimo, quiero 2, gente. Venga, pasamos a las top. Esas que dices, wow, esta cuando quiera, o la guardo, o la vendo ahora, como quiera. La puedes disfrutar un rato jugándola. Si no vas a jugar estos aspectos, por la razón que sea, vender ahora ya está bien. Yo creo que la gente se va a pegar por ellas y en un futuro va a ganar valor. Yo no soy nada de especular. Yo si tengo algo, creo que es un precio decente y no la voy a usar y alguien se va a estar muy feliz porque la va a poder usar ya mismo, minuto 1 del set, pues para adentro, ¿no? Ahora, no soy tonto. Si sé que esta carta me piden 10 euros por ella y luego yo sé que esto va a llegar a 40, 50, pues no soy idiota, porque no es que quiera hacerme rico, es que quiero pagarme los productos de Unlimited para no invertirle, o sea, para recuperar lo invertido. Así de simple, ¿no? O para comprar cosas de los aspectos que sé que me las van a pedir caras porque el mercado está así, ¿no? Entonces, Snoke está ahí. Bueno, ya ahí están viendo las 4. Creo que no hay ninguna sorpresa. Snoke es una carta que va a estar por muchísimo tiempo en el meta y además es fuerza. O sea, es fuerza, te habilita cositas en azul-rojo para descartar cosas del rival, para recuperar con el evento. Es un 8. 6-6, sí, sale tarde, pero azul-negro va a controlar gente, o es midrange o va a controlar. Y la verdad es que esta carta entra en los dos sitios. Porque que toda unidad enemiga, que no son líder, recibe -2/-2 al ser jugada, o sea, en cuanto a esta mesa recibe un -2/-2. Es muy potente. Hay muchas unidades que nada más entrar van a morir. Hay otras cartas que por tener vida de 2 de mano, en cuanto las juegues, van a morir. Es un counter a Han Solo porque ya, como le haga daño, igual ya al entrar también van a morir. Y, pues seamos sinceros, pongamos un Vader. Juegas a Snoke, te juego cualquier unidad que tenga ambos, ya con ese -2/-2, igual en el tradeo muere, e igual la mía no. Igual la mía no, o igual también, pero ya me está haciendo menos daño. Y a lo mejor tiene, yo qué sé, tiene Formidable, ¿no? Tiene Overwhelm y ya no me entra tanto daño a la base. Es una cartaza y esta carta yo creo que se va a ver por muchísimo tiempo. ¿Es como para llevar 3 en el deck? Quizá no, porque como azul-negro ya tiene Super Laser Blast, pues bueno, te vas a matar tu propia unidad. Quizá tener 3 no es suficiente, no es necesario de esta, ¿no? A lo mejor una, 2, y si no tienes 3 Super Láser, pues puede hacer un poquito el mismo rol hasta que ya entra el Vengador y entra otras cosas para controlar. Cartaza, ya sea que la vendas hoy, la vendas mañana o la vendas pasado mañana, cartaza. Cuanto más la aguantes, creo que puede estar más fuerte. Pues Dameron, a ver, esto es una cartaza. Yo tenía mis dudas, porque al final, claro, me acuerdo, estaba en un comentario de YouTube, ¿no? De Alejo, no juega esa carta porque incluso aunque no tengas ningún Bounty Hunter, capturar esta anillo. Es verdad. Pero al final dices, es que cuando lees una carta dices, quieres aprovechar todo el valor que tiene, ¿no? Y dices, claro, es que Poe, quisieras gastar 3 cartas, y gastar 3 cartas es duro. Y te obliga a llevar el Black One, te obliga a llevar Robo, quizás juntarlo con Cassian. A lo mejor no quieres jugar Cassian, igual quieres jugar Han Solo, quieres jugar Sabine, ¿no? A ver, he estado viendo partidas. Bueno, 5-6-6 obviamente es un pino enorme. O sea, esto lo quieres ya. Solamente por eso lo quieres. Resistencia. Solo tiene resistencia. Eso veremos qué tan importante es a futuro. A ver si sale algo importante con resistencia o va a ser un rasgo así como muy X, sin más. ¿Cuál es la clave de esto, gente? 2. Que con una sola carta que tú descartes ya vas a sacar muchísimo valor. A veces vas a querer gastar la de hacer 2 de daño para terminar con unidades, ¿vale? Ataco aquí y te quito la unidad del espacio que le quedan 2 de vida. Hasta luego.
O, la que más me gusta a mí, quitar cartas de la mano del rival. Esto, más 2-3 cositas más de quitar cartas de la mano del rival, es un dolor. Y es un dolor porque sigues teniendo un 6-6 en mesa. A ver cómo, si el rival deja de tener muchas cosas en la mano, a ver cómo lidia con Poe. Y cuando me lo quitas, te juego otro Poe. Esta carta, gente, disfrutar. Y cuando quieran venderla, la van a vender cara. Pero yo digo que la disfruten porque creo que es muy buena carta. La espada oscura. Espada que creo que hubo un debate ahora. Bueno, ni siquiera debate. Es un sable oscuro, ¿no? Es el Darksaber. Espada, creo que el mero, como diríamos aquí en México, es jefazo. George Lucas dijo que no, que de espada ya dejen de llamarlo, que esto no es una espada. Bueno, 4-4-3, mejora, no se da a vehículos, si se lo pones a mandalorianos da igual el aspecto, al atacar mejoras a mandalorianos. A ver, esta carta está aquí arriba porque Sabine lo está gozando, hay mucha gente que está, te saco a Sabine, le pongo la espada oscura y boom, para adentro. Es potente, pero hay modos de lidiar con ello. No es el fin del mundo, ¿vale? Ahora, como también está Ketsuonio, y si la llevas doble roja, puedes meter a... O incluso sin doble roja, porque también es muy buena Bo-Katan unidad. Porque te da robo y es medio baratilla todavía. Eso está ahí. O sea, ya el agro ya está jugando con eso. Luego, Dex de Bo-Katan lo quieren llevar. Dex de Gar Saxon, yo creo que también algún par lo quiere llevar. El deck de mando, salvo que lo enfoques a mandalorianos, yo no sé si lo priorizaría, aunque le sacas valor extra por poder girar unidades del rival, pero no estás obligado a ponérselo a mandalorianos. Puedes llevar un deck verde y ponérselo a cosas que tengan formidable, como por ejemplo Gideon, que además él lleva el sable oscuro, y ya de pronto te empieza a dar unas hostias que ojo, a ver cómo paras eso. Entonces, para mí es una carta muy buena. Problema, meta de romper mejoras. Hay cartas que no te permiten romper mejoras únicas, es donde un poquito gana valor este Darksaber, ¿no? Donde, bueno, te obliga a llevar ya no la mejor carta, sino a lo mejor una carta similar que a lo mejor no tiene tanto valor para ti, pero ya estás condicionando un poco al rival, pero ahí está. Y es que encima te da 3 de vida. Es que te da 4 de poder, van a ver, y 3 de vida. Es que encima hace más durable a tu unidad. Es muy buena y bueno, y encima es la carta que es. Esto es una carta, de nuevo, cuando la quieras vender vas a sacar dinero. Y por último, yo creo que una de las cartas, si no la carta más fuerte legendaria. A ver, hablar de fuerte es ser tramposo. Porque la que te levanto todas las unidades a la mano, en el deck concreto, puede ser la carta más fuerte de todo el juego. Porque hace funcionar un deck que a lo mejor te gana siempre. Siempre, ¿no? Entonces, es una carta muy fuerte el dragón. Y a mí, lo que se me hace injusta de esta carta... Pero Alejo, déjanos disfrutar. Yo sé. A mí lo que se me hace injusta de esta carta es... Le pones este problema en la mesa al rival y dices... Tú verás, amigo. O tienes la respuesta correcta. Y aunque la tengas, que es un evento que me derrote la unidad, y aunque la tengas, vas a recibir daño, y a lo mejor tengo otro en la mano, o lidias de algún modo, pero es que te hago daño, y luego encima es un 10-10, conformidable. Es un problema que no sé si tiene solución. Tiene solución, pero es una solución donde el rival tiene que elegir el mal peor, ¿no? O sea, él tiene que elegir el mal menos malo. ¿Sí? ¿Algo así? ¿Tiene sentido? Creo que se entiende, ¿no? Nada, otra carta que cuando quieras venderla vas a sacar un montón de dinero. Ahora estará el hype absurdo, porque hay un montón de decks ahí loquísimos que te sacan el dragón prontísimo. Ahora vas a sacar un dinero absurdo. Yo la disfrutaría, gente. Yo la disfrutaría con moderación para no perder amigos. Y en un futuro, pues a ver qué pasa. Yo quiero mínimo una, para mi deck de Rey, para algunos decks que tengo ahí pendientes. Pero yo lo quiero plantear a día de hoy, no sé qué día es hoy, 6, ¿no? 6 de julio. A día de hoy lo quiero plantear como una... O sea, la quiero tener como un plan BC en mis decks, ¿no? Meto una y ahí veo. Seguramente habrá recursos, pero de pronto la partida se atasca, te juego el dragón y ahora, amigo, tú tienes el problema, salvo que me ganes ya, ¿no? Me gusta, es una cartaza, gente. Entonces, pues no, ahí ya está. No sé si les habré aclarado algo. Obviamente, si eres una persona que yo es que solamente voy a jugar verde, pues ya está, no te complicas la vida. ¿Alguna carta baratita que dices, podría llegar a pagar 2 por ella más, 2 adicionales? Si la respuesta es no, pues entender un poco el mercado, si es que le quieres sacar el mayor valor a la carta o no tienes prisa,
y te la quitas de en medio. ¿Que eres una persona como yo que quiere jugar todo en la vida? Pues ahí ya toca tomar decisiones. Yo, como no voy a jugar maldad, todo lo de maldad fuera, salvo que algo entre para mi Han Solo Casino y alguna carta muy concreta que diga, bueno, la quiero tener como de colección. Pero entre que no soy muy coleccionista, que yo prefiero que la gente, si yo tengo una carta de tenerla en un archivador que no voy a usar en mi vida, yo soy más de la vendo y que la disfrute otro, ¿no? Por ejemplo, mi Windows del torneo, del showdown, me quede uno. Ya está. Y el resto, los 2-3 para afuera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya entra un poco en ustedes. Si no usan ese aspecto, yo vendería. Y si no, pues ahí valoren bien fuerte qué tipo de decks quieren jugar, qué líderes quieren jugar y que piensen a futuro. Dragón se va a jugar muchísimo a futuro. Espada Oscura se va a jugar mucho a futuro. Poe se va a jugar muchísimo a futuro. Esta, por supuestísimo. Esta habilita todo el control. Bueno, esto no es. Esta yo creo que sí. Bueno, esta a lo mejor al final no deja de ser una nave, ¿no? Si el día de mañana sale otra nave 2-3-2 gris o del aspecto que tú estés jugando, quizá esta en un futuro puede perder valor. Salvo que Primera Orden Vehículo Caza gane un valor increíble, esta posiblemente sea una que puedas guardar y vender más adelante porque pueda perder valor. Kylo es una que puede perder valor a futuro, salvo que Primera Orden o Fuerza siga recibiendo cariño. Rey, yo creo que Rey puede ser una que pueda perder valor a futuro, salvo que Resistencia esté ahí potente. Mando, no sé, esta me cuesta, es que no me gusta mucho. Estoy un poco triste por cómo ha salido Mando. DJ es que no deja de ser un 3-3-5 amarillo, que si no tienes, pues para adentro. Y es que es bajo fondos. Es que esta yo creo que... No sé, esta si se pone loquísimo un mazo yo la vendería por mucho que... Porque 3-3-5 pues metes otra cosa y no, pues no llevas una carta que sea bajo fondos, no pasa nada. Yo creo que esta puede ser para vender a futuro. Dile respetado, esta a mí... Respuesta agro, esta es es bastante nicho, jugable. Capturar, veremos qué pasa. Sí, yo creo que todo lo que está por abajo tendría un ojo puesto ahí en el mercado, a ver qué pasa. Pero todo lo de arriba es jugable a futuro muchísimo. Entonces ahí ya entra un poco la economía y los aspectos que juega cada uno, gente. Gracias, espero que les haya gustado. Y si todavía no tienes muy claro cómo orientar algunos decks de los líderes que ya te están haciendo ojitos, te dejo este vídeo por aquí para que eches un ojo porque ya te puede servir muy bien de guía y tener más claro por dónde tirar. Chao, gente, espero que tengan bonita semana y nos vemos en el siguiente vídeo.